Buenas noches a todas, a todos. Lo primero que quiero aclarar es que es importante señalar que soy antropóloga, por lo tanto hablo desde la antropología, desde la cultura, las identidades. No soy experta en migraciones, como recién señalaban. Y bueno, a diferencia seguramente de los panelistas, no voy a dar cifras, pero sí voy a dar algunos antecedentes que dicen relación con parte de mis estudios. Y lo primero que me pregunté cuando me llegó la invitación, y que lo comparto con ustedes, es esta idea o este interrogante que me surge de por qué volvemos una y otra vez a la pregunta por la exclusión social y espacial de nuestras ciudades. No me deja de sorprender o no me deja de doler también. ¿Qué está de fondo en esta pregunta que aquí nos convoca año a año? Ciertamente está, en términos muy simples, ¿cierto?, el deseo y tal vez el imaginario de que Chile y nuestras ciudades bien podrían ser distintas. ¿Pero cómo? Aquí vamos a escuchar varias luces, espero, y seguramente las vamos a compartir. Pero yo diría que habría que preguntarse primero si siempre fue así y si irremediablemente debe ser así, si las ciudades están destinadas a convivir con la exclusión espacial. La historia, cuando uno mira la historia urbana, nos indica que las ciudades siempre han excluido a los enfermos, a los ociosos, a los delincuentes, a los pobres, a las mujeres solas, a los impuros, a los que la ciudad y sus poderes terrenales o celestiales han establecido como los propios. Si nos remontamos a las ciudades teocéntricas incluso, como Teotihuacán, por ejemplo, ¿cierto?, construidas sobre el designio de los dioses y las fuerzas supraterrenales, veremos que estas también tenían su forma de ordenar los cuerpos, también tenían su forma de ordenar los oficios y los afanes cotidianos en su interior. Y en ese orden de los cuerpos, la exclusión también tenía lugar. Como en todas las ciudades, la sociedad se ordenaba de algún modo, y las formas sociales que ella adquiría, aún bajo el designio de los dioses, no parecían ser menos rígidas que las que hoy vemos en nuestra propia sociedad, en nuestra propia ciudad, ordenada y esta vez construida por las fuerzas terrenales del mercado neoliberal. Pareciera ser que no hay fundación de ciudad sin exclusión, sin erradicación de aquellos que no conjugan, no hablan, no representan, por la razón que sea, el orden soñado, el orden que se desea establecer. Lo sabía bien Pedro de Valdivia cuando expulsa a los indígenas de la cuenca del Mapocho hacia la Chimba, hacia Recoleta, la otra banda. Lo sabía el intendente de Vicuña Maquena cuando manda construir la ciudad propia para alejar los males de la ciudad bárbara, y haciendo un salto en el tiempo y en nuestra historia, lo sabía muy bien el general Pinochet cuando mandó erradicar los campamentos que bordeaban y servían las orillas del sector oriente de nuestra ciudad. Y así podríamos seguir. Ejemplos nos sobran, y muchos. Me atrevería a decir que históricamente la ciudad se hace y se deshace de lo que podríamos llamar una cultura del sufrimiento. Ella nace justamente de la pérdida, del desarraigo de la comunidad, a menudo una comunidad rural, que inflige a sus habitantes, ¿cierto?, esta ruptura con las raíces, la expulsión, la extraditación, un desarraigo de las raíces que se creían además firmemente asentadas. También se hace de la búsqueda del derecho a la individualidad, pero también a la igualdad. Es desde esta dimensión de la condición urbana que se gestan nuestras ciudades. Libertad y angustia, decía Max Weber en su libro a fines del siglo XIX. O que Federico Engels, en un escrito sobre la situación de las clases trabajadoras en Inglaterra, anunciaba en su descripción consternada el ritmo disciplinante y alienante de la multitud de la gran ciudad que era Londres a mediados de ese mismo siglo. La paradoja está, sin embargo, en que la comunidad de la añoranza bucólica, como cuando todos éramos iguales, permanece anclada en cada uno de los habitantes de esta ciudad, amarrada a sus sueños, a sus pequeños antejardines, a sus veredas barridas y humedecidas en la tarde de calor, en los árboles cuidadosamente regados, en las fachadas cuidadas, en los condominios cerrados, que Sabatini ha estudiado también, para que nadie entorpezca el caminar de los iguales en los pasajes cerrados. Incluso aquí, en la mesa gustadiana, el ideario de la comunidad persiste, a pesar de las evidencias de la vulnerabilidad y de la desigualdad sobre las cuales se sustentan las fronteras de la segregación
gentrificación excluyente. Y yo me atrevería a decir que ya no hay mucho más que decir. No es una buena manera de partir una mesa, sí, pero lo estaba escribiendo y dije, ya no hay mucho más que decir, ¿no? Estamos en un asunto muy complejo. Agotarse en diagnósticos e índices de temor, en ranking de criminalidad, de pobreza y exclusión, o ejercicios de georreferenciación, creo yo, no nos llevará mucho más lejos que confirmar lo que ya sabemos. De lo que se trata, y de manera urgente, y por eso me alegro que haya política en esta mesa, es de indagar al menos en dos aspectos, que los colegas me podrán rebatir. Uno, indagar urgentemente en el papel que le ha cabido y le cabe históricamente al Estado en la compleja tarea de la planificación urbana de nuestras ciudades. Dos, indagar en aquellos ejercicios de soberanía, como diría Bataille, o de autonomía, que desde los espacios de exclusión nacieron y nacen permanentemente. Atreverse a interrogar los espacios que la ciudad nos ofrece o nos niega, para que la condición del urbano, como ejercicio de la vida activa, sea de una vez por todas posible. Allí, y no solo en las duras evidencias de la segregación, están también las claves de donde podemos tal vez comprender qué reclamamos cuando interpelamos la exclusión anclada en los espacios urbanos. La mala memoria que a veces nos ronda nos impide recordar que nuestra ciudad, por hablar solo de Santiago, está hecha de ejemplos de un Estado fuerte en la planificación de nuestras ciudades y de espacios de soberanía donde la exclusión no ha podido doblegar y no pudo doblegar los esfuerzos de sus habitantes. En ellos hay que entrar si queremos encontrar la respuesta a nuestro malestar. Hay que escarbar y remirar ese año de 1957, la noche del 29 de octubre, en que ocurrió la gran toma de la Victoria, ejemplo de organización y voluntad de ruptura de la matriz excluyente de una ciudad que crecía y se afiataba en su cordón de marginalidad, épica que aún perdura entre sus pobladores, hijos y nietos de esta población emblemática. Hay que irse a 1959, población San Gregorio, primera solución habitacional de la Corvi, reacción frente a la oleada de tomas de terreno de la Victoria y de la mano de la Alianza para el Progreso, cuyo diseño y trazado albergaba un centro cívico, no hay que olvidarlo, un mercado y pequeños centros de acopio en las esquinas de sus manzanas para las hortalizas que se proyectaba cultivarían los pobladores en los amplios patios de sus casas, pioneras en materialidad de paneles desmontables y de calidad que hasta hoy día perdura. Experiencia que nos llenó de orgullo y que ocupó las primeras planas de los diarios de todo el país. ¿Qué población hoy día ocupa la primera plana de los diarios de nuestro país? Hay que ir a 1954, Unidad Vecinal Portales, propuesta pionera de la arquitectura modernista para la incipiente clase media chilena, impensable sin la institucionalidad de la Caja de Empleados Particulares y con un Estado benefactor que apostaba al reconocimiento de estos camioneros, peluqueras, panaderos, gaffiter y comerciantes salidos de los tuburios del centro de la ciudad y que veían cómo su sueño de prosperidad y movilidad social se hacía en realidad de la mano de esos grandes jardines comunes aledaños a la Quinta Normal, las modernas rampas que conectaban los bloques de la vecindad, edificios dúplex, departamentos dúplex para familias que crecían y familias que sentían que con ellos, ¿cierto?, se inauguraba un nuevo ciclo de la historia chilena, innovación ingenieril y arquitectónica, que significaba que el proyecto de la clase media era un proyecto que le importaba al país. Hay que ir a 1964, Villa La Reina, proyecto que se atrevió a romper con la exclusión socioespacial para ubicar a pobladores en el sector oriente, modelo arquitectural, urbano y sobre todo político de aquel entonces alcalde Jaime Castillo Velasco. Impensable, sin la expropiación del Fondo La Reina y la aprobación en el Senado. Volodya Teitelbaum fue el gran gestor de esa aprobación en el Senado. El compromiso municipal, la promoción popular, los estudiantes de arquitectura, la autoconstrucción tutelada, la organización vecinal, la fábrica de alcantarillado y ladrillo autogestionada. Y lo que es más interesante, el diseño de una trama urbana en que las esquinas se desencontraban para formar pequeñas plazoletas que cobijaran y ayudaran al encuentro de la vecindad. Configuración de elementos que se combinaban al alero de la discusión política y técnica. Pero también están los otros ejemplos. Está el ejemplo de La Chimba, el sector de La Vega y Patronato, donde, a pesar y a veces contra el Estado, la mixtura cultural convive y ocupa sus callejuelas, y donde la zonificación, tan querida a las propuestas higienistas de la ciudad, no pareciera tener cabida, porque allí cada casa, cada patio, cada vereda puede vestirse y transvestirse de múltiples funcionalidades, subvirtiendo así las ordenanzas urbanas y los principios de segregación, espero que no molesten,
y de exclusión social, pero levantando un territorio de mixtura intercultural que difícilmente encontraremos en otro espacio de Santiago. Y para terminar, lo que quiero decir es que es hora de hacer un giro en la mirada y escudriñar de una vez en aquellos tiempos donde el Estado y los habitantes de la ciudad sí lograron hacer de estos espacios residuales lugar de dignidad, de identidad como agrupaciones colectivas. Esto es de soberanía. Ejemplos sobran. Y si lo que queremos es hacer frente a las fuerzas del mercado inmobiliario, de la desregulación urbana y de los principios normativos excluyentes, solo queda remirar aquellos momentos sociales y políticos de la historia urbana donde las cosas parecían que iban por otro camino. Cada uno de estos momentos posee en sí lecciones urbanas, sociales y políticas centrales. Olvidarlo es no reconocer que en Chile a veces podemos hacerlo diferente. No podemos olvidar que los territorios y los paisajes fragmentados, segregados de nuestra ciudad de Santiago, no se resuelven con más plazas, con más fondos vecinales, con más voluntariado, con más programas sociales. De lo que se trata es de cambiar la mirada sobre esos espacios que por definición son espacios de todos y por tanto son espacios públicos. Porque las representaciones de nosotros mismos en el mundo, en Chile, siempre están ligadas al territorio y al espacio. Las prácticas y el contexto físico en que se desenvuelven han sido históricamente fuente de identidades, pero las identidades se vuelven fuente de sufrimiento cuando los territorios, que los que vamos a ver ahora, los territorios que las cobijan, impiden y abortan toda posibilidad de alimentar y ensanchar el campo de lo posible. Muchas gracias y bueno, abrimos la discusión.